posible, lo más completo posible para que podamos tener una idea de que lo que nosotros, profesionales primarios de salud visual, podemos tener como, digamos, como entrada con los pacientes. Así yo esté en este momento atendiendo al paciente frente a un mostrador, podría identificar algún tipo de problema, orientar al paciente, quizás no diagnosticar ni tratar, sino básicamente de manera preliminar, pues orientar adecuadamente a los pacientes en la mejor forma de manejar los problemas eventualmente que podemos tener. Y entender básicamente que la agudeza visual no es el resultado solo de la visión. La agudeza visual es el resultado fisiológico de muchas condiciones que van desde la parte refractiva, por un lado, que sería el enfoque, que es lo que harían solamente los lentes oftálmicos, mejorar el enfoque de una imagen desenfocada, ópticamente hablando, pero detrás de todo eso está el órgano del ojo, que es el con el cual de alguna manera vamos a trabajar de manera indirecta. Entonces, ojos tenemos muchos, de muchos tipos, ojos que pueden representar pues condiciones de respuesta inflamatoria, ojos que se ven de manera sanos de inicio. Recuerden que el ojo simplemente va a ser una expresión externa, es el único órgano del cuerpo que está expuesto al medio externo, así que tiene toda una estrategia de defensa implícita que vamos a ir tratando de recorrer y ver de alguna forma las condiciones que más aquejan a los pacientes en el día a día y en las consultas y el paciente a veces pregunta, pues yo me salió este lunar, me salió este bultito, entonces no para, como les decía al principio, hacer un diagnóstico diferencial, sino pero por lo menos tener una idea clara de cómo orientar de la mejor forma al paciente. En el escenario, digamos, teórico de la formación profesional, pueden ser diferentes los esquemas digamos, de remisión del paciente o, digamos, de competencia del paciente. Lo que he tratado de hacer es universalizar por lo menos la información para que no podamos pensar en que eso lo puedo hacer yo, eso no lo puedo hacer aquí. Entonces, la idea básica es que tengamos un panorama lo más general posible. Comencemos por la porción más externa, los párpados, ¿sí? Que aparentemente son los menos significativos. Las damas y algunos caballeros los utilizan para el maquillaje, sin embargo cumplen una función muy importante dentro de la protección del globo ocular, contribuyen a la formación de la lágrima y de la película lagrimal, que va a ser muy importante en la supervivencia y en la óptica visual. Ayudan a la distribución, el mecanismo de parpadeo, ese movimiento que hace el párpado cumple específicamente un papel importante en la distribución de esa película lagrimal. La colectan y la expulsan hacia la vía lagrimal y eso funciona como un mecanismo de bomba continuo desde que nacemos hasta el último día de nuestra existencia. Sin embargo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el párpado de una persona joven y el párpado de una persona que va cumpliendo años, pues va envejeciendo en el tiempo, van a tener características que van a ir cambiando. Lo mismo va a suceder con el tejido conectivo que recubre la parte interna del globo ocular y la misma zona transparente central que se llama córnea. Todo esto va a ir cambiando en el tiempo. Los párpados van a proteger toda esa estructura, ¿sí? Dándole pues las condiciones mínimas de subsistencia. Un aspecto importante también es tratar, sobre todo cuando uno piensa en la adaptación de lentes de contacto, por ejemplo, sobre todo lentes de contacto rígidos gas permeable o lentes de contacto corneales, pues que la hendidura palpebral, la apertura del párpado también va a tener una cierta relevancia, que es algo que en la práctica muchas veces no hacemos, ¿no? Otras estructuras anatómicas importantes son la zona en la cual pues se diferencia la córnea de la región conjuntivo escleral, esta zona que se denomina limbo, y lo que vamos a hacer es, como en este caso, medir con una reglilla de forma muy sencilla, pues la apertura de ese párpado. Aquí tenemos casi 12 milímetros y aquí tenemos rangos de alguna forma estándar. Muchos de estos rangos pues pueden acercarse o alejarse ligeramente de nuestras poblaciones. Recuerden que la gran mayoría de estos datos está básicamente realizada en caucásicos, no son cifras de América Latina y podríamos tener ligeras diferencias. Cuando uno va a México, pues en México dicen que estas cifras no valen, que esto no es lo realmente cierto, que el astigmatismo varía, etcétera, pero por lo menos tenemos un parámetro de inicio de referencia, ¿sí? No se discute de que puedan haber ciertas, digamos, discrepancias en los datos. Sin embargo, lo importante es que podamos tener un parámetro de referencia cuando tengo cierto nivel de normalidad.
En el caso particular del párpado, el párpado es una estructura de tejido dérmico, muscular y mucocutáneo muy particular porque en su estructura no tiene grasa. Es el único tejido del cuerpo que no tiene per se en su estructura una placa de grasa. Sin embargo, va a tener una placa fibrosa, va a tener pelo, va a tener esta línea que se denomina línea gris que diferencia, digamos, el tejido entre el tejido que es mucocutáneo, que es el tejido más interno que va hacia la porción, digamos, anterior del globo ocular versus el tejido dérmico. Tiene vellos, tiene pelos y básicamente pues algunas glándulas secretoras como las glándulas de Moll y Sayes y básicamente pues un tejido fibroso que es el que va a permitirle cierto nivel de consistencia. Es el que permite que cuando el párpado se mueva en la superficie ocular, el párpado funcione pues como un limpia parabrisas en la superficie, esparciendo película lagrimal nueva y barriendo la película lagrimal que tenemos en la superficie dada la fisiología. Vamos a atender dos porciones, una lámina anterior y una lámina posterior. La posterior obviamente es la que va a estar en contacto con el globo ocular. Esta zona que corresponde a las glándulas de meibomio, no sé si se ve aquí, ¿se puede ver mi puntero? Sí, Ok, sí. listo. Va a tener el músculo de Miller, esto va a corresponder al músculo elevador del párpado, que es el que va a facilitar de alguna manera que el paciente pueda abrir básicamente los ojos y va a tener otras estructuras que van a estar inervadas por otra serie de nervios que van a darle pues la gesticulación al rostro del paciente, ¿no? Al nervio, el séptimo paro, nervio facial. Entonces, dentro de esa estructura vamos a tener algunos tejidos que son importantes identificar, ¿sí? Cuando uno examina al paciente, yo le digo a los estudiantes algo muy simple, cuando uno trata de recordar las estructuras del segmento anterior. Todo lo que yo pueda ver de afuera, externamente, es el segmento anterior. ¿Dónde va a terminar el segmento anterior? Pues en la cara anterior del cristalino. ¿Qué voy a ver desde fuera? Pues voy a ver las pestañas, el párpado, el borde libre de los párpados, la conjuntiva, la córnea, el iris, la esclera y la cara anterior del cristalino. Todas esas estructuras van a corresponder al segmento anterior del ojo, que es regularmente lo que yo voy a poder ver de primera intención. Ahora, la estructura palpebral, pues obviamente involucra que yo tenga en la consulta regular de rutina, evaluar básicamente tanto el cierre palpebral, si es completo o incompleto, la apertura del ojo de manera regular, no extendida ni deprimida, simplemente la visión normal del paciente en posición primaria o en mirada hacia el frente. Retraer pues la conjuntiva inferior para observar el fondo de saco, las estructuras que se ven pica de aquí y finalmente el tarso superior, sobre todo si mi paciente es usuario de lentes de contacto de muchos años, en esta zona podría comenzar a encontrar ciertos cambios en el tejido, lo que debe tomarse en cuenta para un adecuado manejo y uso posterior de los lentes de contacto. Otro aspecto importante son los que van a facilitar pues la gesticulación, el que yo pueda abrir y cerrar los ojos. Vamos a tener una serie de músculos y esto obviamente con el paso del tiempo el tejido muscular va a ir perdiendo consistencia, se va a completar con tejido conectivo y por eso que en algunos pacientes podría eventualmente ver que el párpado tiene una menor apertura y cierto nivel de ptosis palpebral. Y son los músculos que tenemos listados en esta imagen, los músculos que abren el ojo, ¿sí? Que generalmente están asociados al tercer par craneal o motor ocular común, acompañando al músculo de Müller que está inervado por el sistema nervioso simpático y los músculos que cierran, que básicamente corresponden al nervio facial, que es el nervio craneal número 7. El número 7 es el nervio facial. O sea, cuando un paciente llega con una parálisis facial, lo que yo voy a encontrar básicamente es una restricción en la motilidad de sus ojos y lo que va a ocurrir es que el paciente lo puede abrir, pero no lo puede cerrar completamente. ¿Por qué? Porque la apertura va a depender del tercer par, mientras que el cierre va a depender básicamente del séptimo par. Entonces, si yo tengo un paciente que reporta una parálisis facial, al decirle al paciente cierre sus ojos, lo primero que voy a encontrar en el examen clínico es que el paciente va a tener dificultad para el cierre completo de uno de sus dos ojos y eso me va a indicar cuál es el ojo que tiene, digamos, la condición paralítica.
Entonces vamos a tener, y esto regularmente se encuentra en cualquier libro de anatomía, pues la estructura, cómo se estructuran los músculos alrededor de los ojos, que facilitan pues el cierre y la apertura. Las zonas periféricas, estas zonas que a veces reportan gran escozor para los pacientes, sí, que están básicamente, tienen aponeurosis en la zona muscular para facilitar pues, digamos, la delimitación de lo que correspondería con los ambos párpados, tanto superior como inferior. Entonces, lo que vamos a ver que esos párpados pues van a tener o van a cumplir un mecanismo de apertura y cierre y van a tener algunas características particulares, ¿no? El cierre, el mecanismo reflejo de cierre de los párpados podría incluso estar asociado a reflejos pues, como el cócleo palpebral, que cuando uno escucha ruido, pues los ojos normalmente tienden a cerrarse. Ese es un mecanismo de respuesta refleja. El parpadeo de tipo forzado, o los tipos de parpadeo, porque el espontáneo, que es el que hacemos regularmente para restituir película lagrimal, y el parpadeo voluntario, ¿no? Cuando le dicen a uno en la consulta, cierre los ojos, abra los ojos, mira a la derecha, mira a la izquierda, esos son parpadeos o son movimientos de tipo voluntario. La irrigación básicamente va a depender de las arterias principalmente ciliares y de la rama oftálmica superior e inferior de la arteria oftálmica, y esto va a permitir pues que haya una inervación sanguínea adecuada para la subsistencia de los tejidos musculares y el tejido dérmico que tenemos en las estructuras oculares. Muchos de nosotros, los hombres que tenemos que afeitarnos, cuando tenemos algún descuido y nos cortamos, vemos que superficialmente, a pesar de que el corte sea muy superficial, sale mucha sangre. Significa que estas estructuras están básicamente superficialmente muy irrigadas de sangre, y eso produce pues que todo ese tejido regularmente tenga vida. La inervación desde el punto de vista nervioso va a depender pues de una serie de nervios, los supratroncleares e infratroncleares, y ustedes van a ver, si uno observa una estructura ósea, pues va a ver que hay muchos agujeritos a través de los cuales regularmente van a salir pues esos nervios. Incluso el nervio lagrimal, que va a estar ubicado pues en la parte del nervio va a estar ubicado sobre la estructura ósea, y la otra parte del nervio, de la glándula lagrimal principal, va a estar ubicada debajo de esa estructura ósea. Ahora, con el paso del tiempo, podría ocurrir eventualmente que los pacientes pues manifiesten condiciones como las que se muestra aquí, ectropion. Aquí estaba viendo el chat. Que pueden estar producidas por condiciones como el ojo seco, por la queratoconjuntivitis, o básicamente esto puede producir en el paciente epífora, ¿no? Que el paciente tenga un lagrimeo continuo, o el paciente te dice, yo cuando me echo a ver televisión, pues las lágrimas se me caen, porque puede haber estenosis en esta zona, y vamos a ver cuando veamos vía lagrimal que esta zona de aquí, que es la encargada del drenaje, a veces se estrecha significativamente el conducto de drenaje, y eso puede producir pues esta condición de lagrimeo involuntario, aparentemente involuntario, que es la epífora. Por otro lado, el entropion va a producir también, puede ser consecuencia de retracción del músculo o parálisis en el músculo, que puede producir que este párpado que tiene las pestañas, que regularmente van hacia afuera, pues se viertan hacia adentro, produciendo pues sensación del cuerpo extraño, lagrimeo, conjuntivitis de tipo crónico, sobre todo en la zona afectada, y hasta úlceras corneales debido pues a la tracción mecánica de las pestañas en este grupo de pacientes. A veces los tratamientos consisten en remover mecánicamente las pestañas, cortar las pestañas del paciente o colocar un lente de contacto para evitar que el roce mecánico, por ejemplo, en este tipo de situaciones puedan generar daño y pueda producirse una úlcera de manera inicial, y esa úlcera, porque si estamos hablando de un paciente adulto mayor con un sistema inmunológico ligeramente deprimido, pues podría eventualmente producir que esa úlcera se infecte y el paciente perder el ojo. Así que algo que de repente comienza en las pestañas o en el borde de los párpados, finalmente podría comprometer significativamente la visión del paciente. Entonces, vemos la importancia del complejo palpebral, ¿no? Del complejo palpebral y de la porción lagrimal que limpia, nutre y finalmente cuida esa zona de la superficie ocular. Ahora, cuando hay parálisis, porque también es importante evaluar
sí, la posición de los párpados, en el caso particular de las parálisis, yo les mencionaba pues el cierre de los ojos. En este caso en particular, este paciente, al pedirle que cierre los ojos, sucede que su ojo derecho en esta imagen pues no puede completar el cierre. Eso me está indicando que este paciente va a tener una parálisis del facial o del séptimo par, y que finalmente toda esta zona conjuntival, de conjuntiva vulvar que quede expuesta, pueda tener lesiones derivadas de la zona de secación o exposición que tiene, pues listo, de vuelta. Vuelta. Si pueden Perfecto. escucharme, ¿no? Ok. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora hay condiciones pues en las cuales el paciente puede tener aperturas palpebrales muy amplias, extremadamente amplias, como que tener el cuidado de que el paciente no pueda estar padeciendo algún tipo de problema tiroideo, oftalmía o exoftalmos, a través de la cual pues el ojo es muy protuyente hacia afuera. A veces es consecuencia de miopías magnas muy altas, pero regularmente pues va a estar asociado directamente a problemas de tiroides, ¿no? Entonces hay que tener un poco de observación con la persona y poder recomendar en este grupo de personas, al tener aperturas palpebrales tan amplias, probablemente el cierre palpebral no sea tan completo y el paciente reporte pues sensación de sequedad ocular, como dice acá ojo seco secundario, básicamente frente a la condición de un cierre incompleto. Recuerden que cuanto más afuera el párpado tiene que tener una mayor extensión, a pesar de que el ojo está ligeramente distendido hacia afuera, el párpado no puede cubrir o barrer esa superficie de la misma forma. Entonces, en ese tipo de observación, básicamente lo que hay que tratar de ver es comparar la normalidad de un paciente versus cualquier característica particular que pueda mostrar un paciente cuando llega a la consulta o cuando está en el mostrador tratando de decir el cambio de una gafa o pedirle al paciente mayor cantidad de información al llenar la historia clínica de si tiene alguna molestia complementaria sobre la cual pues podamos tener el adecuado manejo o la adecuada remisión al paciente, en este caso en particular al médico oftalmólogo para un tratamiento, ¿sí?, de la condición. Incluso si el problema es tiroideo, pues el paciente tendrá que ir a un endocrinólogo y no necesariamente solo el oftalmólogo manejar el caso. Ahora, pueden ocurrir también condiciones en las cuales los párpados van a tener una doble fila de pestañas, pestañas que nacen prácticamente cercanas a la zona de drenaje de las glándulas de meibomia o pestañas que crecen invertidas o evertidas hacia adentro, que son similares al entropio y que van a comenzar a producir pues sensación de incomodidad, ¿no? Es una posición, digamos, anómala de las pestañas, pero el paciente se queja de sensación de cuerpo extraño. La sensación de cuerpo extraño genera alteraciones a este nivel, lesiones superficiales en el epitelio tanto conjuntival como tal forma de que el paciente pues va a tener enrojecimiento, una condición crónica de queratoconjuntivitis y finalmente frente a cualquier tipo de patógeno oportunista hasta una ulceración corneal, con lo cual el cuadro podría estar mucho más complicado. Otros pacientes pues tienen como en la imagen de la derecha la ausencia de pestañas, eso se llama madrosis, o en los pacientes, por ejemplo, que sufren de vitiligo, podría encontrarse poliosis. Puede ocurrir en pacientes sin vitiligo también la posibilidad de que las pestañas presenten canas o pestañas blancas. Eso puede eventualmente producirse por blefaritis crónicas en los pacientes, blefaritis de muchos años, oftalmía simpática y algunas enfermedades sistémicas, ¿no?, como el síndrome de Bock-Koyanada-Harady o el de Van der Burg. Y en algunos otros casos, pues la pérdida de pestañas podría deberse a inflamación crónica de ciertas zonas del párpado, con lo cual el paciente pues va a tener la pérdida de esas pestañas con el folículo piloso. En algunos otros casos, pues algunos pacientes que han sido sometidos a radio o a crioterapia, pues podrían tener también la pérdida de las pestañas de forma temporal, ¿no? Entonces hay que tratar de identificar si esa pérdida de pestañas es básicamente una condición derivada de una condición crónica de los párpados o finalmente derivada de una condición adquirida por
alguna enfermedad sistémica o alguna enfermedad pues que afecte el sistema autoinmune como el lupus, por ejemplo, o enfermedades como la sífilis o algunas otras, o la psoriasis que también es inmunocomprometida. Esta imagen es algo relativamente común en las consultas, es obviamente de mucha magnificación, pero es bastante frecuente encontrarse con pacientes que tienen este cuadro de presentación. Digamos que algunos les dicen como caspa en las pestañas, secreción en las pestañas, secreción que es como seca y dura, como cuando la miel se seca, es algo relativamente frecuente, mucho más frecuente en poblaciones de ingresos económicos más bajos por los niveles de higiene muchas veces, pero es algo que vamos a observar en nuestros pacientes. Algunas veces producidas por parásitos como el Demodex folliculorum, por ejemplo, o en condiciones otras condiciones derivadas de la propia flora bacteriana ocular. Muchos de estos parásitos o bacterias como el estafilococo pueden llegar a producir este tipo de presentación a nivel de las pestañas. Y esto va a involucrar pues una condición que se llama blefaritis, que puede ser anterior o puede ser posterior. Anterior sería la porción más externa y la posterior estaría directamente asociada a las glándulas de meibomio. Y como se muestra en este cuadro de clasificación, pues podrían ser estafilococos, ¿sí? O podrían ser alteraciones seborreicas de las glándulas de meibomio o inflamación propia de las glándulas o alguna condición que asocie ambas situaciones, ¿no? Porque muchas veces estas. Entonces, lo que sucede es que estas glándulas, sobre todo en las posteriores, estas glándulas de aquí, pueden eventualmente comprometerse, cerrar sus drenajes y eso puede producir pues que el paciente comience a quejarse que la calidad, ¿sí? La sensación de cuerpo extraño está derivada directamente de la calidad de la secreción de estas glándulas. Entonces, vamos viendo que del examen inicial, desde la parte más externa, hemos comenzado a ingresar a la parte de los párpados y comenzamos a entender que muchas de estas glándulas que son secretoras de la película lagrimal nos pueden hacer entender cuando los pacientes tienen cierto nivel de sintomatología. Y a veces las soluciones son relativamente simples, ¿no? No tiene por qué ser todo tan complejo. O a veces tenemos, sobre todo cuando se examina en lámpara de hendidura, por ejemplo, pacientes que muestran espuma en el borde palpebral, que regularmente está asociado a blefaroconjuntivitis o alteraciones que producen pues tapones a nivel de las glándulas, como se puede observar en esta imagen. Y eso me va a explicar por qué la lágrima se evapora tan rápido, porque este paciente ha sido diagnosticado con ojo seco y tiene gotas y las utiliza durante años y años y el alivio que tiene es simplemente transitorio. Entonces, en muchas de estas situaciones, un adecuado, digamos, una recomendada, perdón, adecuada recomendación de higiene podría de nosotros hacia el paciente y la remisión adecuada al profesional que yo considere que es el más adecuado para tratar este problema. Ahora, algo que hoy día se observa y hemos ido viendo en la práctica de lentes de contacto es una condición que le llamamos meibomitis o disfunción de glándulas de meibomio, ¿sí? Y en estos círculos he marcado un par de glándulas. Básicamente lo que se observa son tapones en las glándulas, la presencia de estos vasitos sanguíneos que se llaman telangiectasias, que parecen telas de araña, ¿sí? Este es el borde libre del párpado, estos son los drenajes de las glándulas de meibomio y este es el borde libre. Esto sería la línea gris que divide un tejido, el tejido dérmico y su avance versus el tejido mucocutáneo y su avance hacia la conjuntiva. Entonces, en este tipo de situaciones, pues tengo que examinar con bastante detalle estas estructuras. Ahora, en la evaluación integral, si hoy día con el tema del SARS-CoV-2 o la enfermedad correspondiente que es el COVID-19, muchas veces tenemos pues cierta reticencia a tocar al paciente, a vertir el párpado, pues definitivamente para la evaluación, en el caso de que requiera hacer, sí que haya muchos síntomas y que yo no entienda por qué se deben, recuerde que el síntoma es la causa y la razón por la cual el paciente está en la consulta, no siempre el que me ardan los ojos es sinónimo solamente de que no veo bien, pues tendremos que evaluar y estar completamente seguros finalmente de que la razón sintomática del paciente no es la estructura palpebral, no es la secreción lagrimal y solamente es la corrección óptica, con lo cual
Si es la corrección óptica, un par de gafas solucionan el problema. Si no es la corrección óptica, el par de gafas es parte de la solución, pero no es, digamos, el atonamiento o la desaparición de los síntomas del paciente. Pueden manifestar con relativamente frecuencia la aparición de chalazions, ¿sí? El crecimiento de evolución de glándulas que producen grasa, que producen finalmente un nódulo doloroso en el borde palpebral, en los párpados superiores e inferiores. Inestabilidad de la película lagrimal en 30% de los casos. Es el típico paciente que reporta en la consulta que le han dicho que tiene ojo seco y tiene 25 años, una persona tan joven, pues raro, ¿sí? No les voy a decir que no es probable en esta vida. Muchas cosas pueden ser eventualmente probables, pero es relativamente raro que un paciente tan joven tenga, digamos, problemas asociados al ojo seco. Y como la cereza del pastel, pues alteraciones a nivel de la conjuntiva que finalmente hagan que el paciente, si es usuario de lentes de contacto, deje de usarlo, o un párpado con tanta rugosidad produzca pues una lesión mecánica en la superficie ocular al parpadeo y esto genere hasta una úlcera corneal. Entonces, la evaluación hemos ido tratando de ir desde la parte más externa hasta la parte más interna y lo que estamos tratando de hacer es un recorrido lo más integral posible de la valoración del globo ocular. Ahora, respecto, no nos vamos a concentrar mucho en el tratamiento médico oftalmológico, pero para que tengan una idea de los tratamientos que se manejan, pues la tetraciclina va a ser un tratamiento de adentro hacia afuera, porque es un tratamiento vía oral. Este es un tratamiento que se está realizando actualmente. Lipiflow es una compañía que desarrolló este dispositivo que atrapa ambos párpados, es como un bladder, ¿sí? Que permite elevar la temperatura y además de elevar la temperatura produce masaje, que es algo que funciona bastante bien, exprimiendo las glándulas de meibomio. Y esto, pues hoy día creo que esta compañía es de la compañía Johnson Johnson o Johnson Vision Care. Es parte de las opciones de manejo de este grupo de pacientes. Y además de eso, pues la higiene palpebral va a ser importante. Les mencionaba que a veces utilizar una torunda de algodón o un hisopo, digamos, con un elemento que haga la basa, como por ejemplo puede ser el shampoo de bebés, pues una limpieza adecuadamente del borde palpebral puede aliviar significativamente ciertos síntomas en el paciente. Recuerden que esto se produce por obstrucción o por alteraciones en el drenaje. Y como consecuencia de eso, si los pacientes no manejan adecuadamente el problema, pues pasan a tener chalación y hemos visto en más de una oportunidad probablemente la formación de estas pacientes que llegan hacia la consulta. Sí, muchos de ellos le dicen orzuelo directamente. El orzuelo es un absceso de una glándula, en este caso simplemente es una lesión inflamatoria de grasa lipogranulomatosa crónica, estéril, aquí no hay bacterias, causada por el bloqueo de los orificios de las glándulas de meibomio y el estancamiento de la solución sebácea. En algunos casos, como en la imagen de la izquierda, podría eventualmente aperturarse y producirse un drenaje hacia adentro, ¿sí? En condiciones extremas, y está asociado pues a pacientes con acné rosácea o dermatitis seborreica. ¿Eso qué significa? Que recuerden, los ojos no están aislados del resto del cuerpo. Yo tengo que hacer una evaluación lo más integral posible. Hugo levantó la mano. ¿Sí, Hugo? Te escucho. No, dejamos las preguntas para el final, Guillermo. Adelante nomás. No sé si Bueno, Hugo continuamos. Cualquier debe cosa, haber ya sido un saben, error. pueden abrir su micrófono, aunque preferiría las preguntas al final, pero si hay algo que está incorrecto o tienen alguna duda, pues pueden hacerlo en cualquier momento. Ok, lo Ahora, el dejamos chalazo para es el algo que se puede final. presentar en cualquier edad. A veces sucede que en los niños se presenta con alguna frecuencia y se presenta repetición. Y un concepto hasta cierto punto bastante popular es que esto requiere cirugía. Y el problema de la cirugía es que la cirugía produce escisión de parte de la glándula. Significa que parte del contenido de la glándula se extrae. Y si esta glándula produce grasa, y si yo tengo una glándula que he cortado a la mitad o tengo el 30% de residuo de esa glándula, lo que va a suceder es que la calidad lagrimal futura,
Imagínense la fotografía de ese niño que debe tener unos 6, 7 años. Imagínense ese niño cuando se le haya tratado por chalación, de repente repetición 9 veces en un ojo, y se le ha realizado 5 cirugías de chalación. Lo más probable es que cuando él tenga 25 tenga una calidad lagrimal muy mala, derivada pues de todo el mecanismo de alteración que se produjo en su estructura glandular cuando joven. Algunos chalacios pueden desaparecer simplemente con aplicación de calor local, ¿sí? La gran mayoría, si no resuelven de manera espontánea, pues son candidatos a cirugía, y en algunos otros casos pues se inyecta corticoides en la zona de lesión. Y si persisten, pues obviamente cualquiera de las dos opciones que hemos mencionado, cirugía o inyección de corticoides, pues pueden ser la opción de manejo oftalmológico del paciente. Otra condición relativamente frecuente a la consulta son los pterigion, este pliegue triangular de tejido que se extiende desde la conjuntiva vulvar inicialmente hacia la córnea, produciendo pues en algunos casos en América Latina el pterigion se considera como una discapacidad cuando produce pues niveles como este de crecimiento. Se supone que en esta situación el pterigion debió ser solucionado quirúrgicamente, debió sacarse el pterigion. Los conceptos de manejo tardío del pterigion han cambiado significativamente hasta cierto punto con las técnicas quirúrgicas y el manejo quirúrgico que se hace hoy día de los pacientes con pegamento tisular y algunas otras estrategias diferentes a las que se hacían hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Hoy día ya no es tan relevante que me opere el pterigion cuando tenga 35, 40, 45 años para evitar que vuelva a salir, sino que se puede operar, digamos, más joven. Recuerden que lo que va a ocurrir en un pterigion es que este tejido conjuntival va a avanzar hacia el tejido corneal, y lo que va a producir finalmente después de la remoción es una córnea que puede tener cierto nivel de opacificación. Entonces, si la córnea es opaca o se distorsiona, pues la visión tampoco va a ser buena, ¿no? Sobre el pterigion hay mucho que decir porque es multifactorial, no se conoce, o sea, digamos que como causa propiamente dicho, podríamos decir que es desconocida. Si ustedes revisan la literatura, pues sobre pterigion dice causa desconocida, y lo más probable es que la exposición excesiva a la luz solar, si un día soleado de repente sobre Buenos Aires, trabajar en exteriores, si las personas que están expuestos a ambientes con climas o condiciones de trabajo muy ásperas, muy polvosas, etcétera, pueden tener mayor predisposición por la irritación mecánica de esos elementos contaminantes al ojo. Lo mismo que aquellos que están expuestos a ciertos niveles de alergenos o solventes y químicos. Hoy día se utiliza mucho la lavandina. Algunos pacientes ya van hoy día a consulta a preguntar, mira, tengo esta molestia, me están ardiendo los ojos, tengo esta sensación de incomodidad. Y a veces es simplemente pues la absorción o la inhalación de solventes químicos que el paciente está utilizando hoy día para la higiene de casi todo, ¿no? Fases extremas de estrés pueden en algunos pacientes ser reportado la posibilidad. Obviamente que recuerden que esto es una valoración muy subjetiva, o sea, preguntarle a un paciente si tiene estrés es algo muy subjetivo y eso asociarlo, pero algunos estudios han tratado de utilizar cuestionarios que permitan identificar si dentro de sus características de vida, pues el estrés es una condición relevante y que puede haber sido el efecto, porque si yo tengo un paciente con poca exposición al sol, no trabaja en exteriores, no tiene condiciones ambientales complejas, no está expuesto, pues no podría decir que califique a ninguna de las anteriores. Entonces, tiene un alto clima de estrés emocional, laboral, etcétera, o académico, pues podría de repente ser digamos, el disparador de la posibilidad de aparición de cambios. O interrupción del sueño por periodos prolongados de tiempo, o sea, personas que duermen poco o duermen muy poco podrían estar predispuestos a. Vayamos ahora a la película lagrimal, ¿sí? Que es la parte más importante o es el sustrato más importante en el caso particular de nuestro trabajo profesional, la adaptación de lentes de contacto. Si tengo mala película lagrimal, sé que los lentes de contacto van a ser un fracaso. Y el ojo seco no es solamente sinónimo de que hay poco fluido, porque la característica lagrimal no depende solo de la condición líquida de la superficie, sino va a depender de algunos otros factores acompañantes. Entonces veamos un poco
digamos, de la descripción anatómica de la glándula lagrimal o el aparato lagrimal, pues tengo una glándula principal que está en la porción superotemporal de la órbita, separada en dos, una porción anterior y posterior a la zona superotemporal de la órbita. Y voy a tener dentro de los párpados, pues las glándulas lagrimales accesorias. Entonces la porción secretora va a ser parte de la porción secretora de la película lagrimal, va a estar producida por la glándula lagrimal principal y las accesorias. Y la parte excretora de las glándulas básicamente va a ser el fluido lagrimal propiamente dicho. El pH, que es algo relativamente muy sensible, es un pH relativamente muy corto. Algunos autores dicen de 7.2 a 7.4, un pH ligeramente alcalino. Y la inervación, o sea, las razones por las cuales podría tener yo eventualmente mayor o menor respuesta lagrimal están directamente asociadas a las condiciones de inervación eferente y aferente del séptimo y quinto par craneal. Recuerden que el quinto par craneal es el nervio trigémino y en este caso es básicamente un nervio sensitivo, sí, va a responder a cierto tipo de estímulos, sobre todo mecánicos, y voy a tener también la posibilidad de tener pues parte de la secreción lagrimal básicamente de característica refleja o emocional, ¿no? A quien no, frente a una situación complicada, a quien no se le ha escapado una lágrima, a pesar de tener ojo seco o no tenerlo, de todas maneras somos capaces de llorar. Eso quiere decir que parte de esa secreción está producida por esta lágrima, mientras que la secreción basal, esa que tenemos en este momento en nuestros ojos, está producida básicamente por el complejo de glándulas que tienen los párpados o la conjuntiva vulvar de esos párpados. Hay algunas condiciones que pueden complicar a los pacientes y lo podemos ver en adultos mayores o en niños relativamente pequeños, y esto es importante porque a veces puede confundirse, parecer que esto es un chalazion y simplemente lo que tenemos es una condición de inflamación o infección del drenaje lagrimal. Esto se le llama dacrocistitis, y esto obviamente lo que requiere es una exploración. En cierta medida, el solo hecho de ver un cuadro como este ya me hacen pensar a mí en una remisión inmediata del paciente. Tomaría agudeza visual, ¿sí? Para ver si ve o no ve, pero la competencia es médico-oftalmológica y remitirá al paciente, y en el caso del niño también, porque si esta condición infecciosa no se trata adecuadamente, podría evolucionar a una condición más severa. Recuerden que la piel y la zona de los tejidos y el hueso están relativamente muy cerca en esta zona de aquí, entonces se podría producir una celulitis también en el paciente. Entonces, en el caso particular de la celulitis, tampoco afecta la agudeza visual, pero condiciones de inflamación o infección que están directamente asociadas a los párpados podrían, digamos, ser más profundas y producir una condición que se llama celulitis preseptal. Y esta va a producir pues un edema palpebral, el ojo rojo, enrojecido, dolor, eritema. El color va a variar un poco en función a la característica del color de la piel de la persona, que va de alguna manera mecánicamente por el edema a imposibilitar la gran apertura del párpado, y eso dificulta un poco la valoración, porque si yo no voy a tratar de forzar la apertura del párpado, simplemente lo que voy a tratar de ver es si es que al tacto, porque estamos frente a una respuesta inflamatoria, hay dolor, pues obviamente sé que debo remitir adecuadamente al paciente. Las causas son muy variables, podría deberse desde la picadura de un insecto que genera una apertura para que haya contaminación en este tejido, ¿sí? Una picadura de un zancudo de repente en el párpado podría ser el inicio de una celulitis preseptal. Digamos, una condición infecciosa local como un orzuelo agudo, dacrocistitis o sinusitis en el paciente podría eventualmente, digamos, ser el origen de una condición de celulitis preseptal, o una infección, digamos, relativamente más lejana de la vía respiratoria superior o del oído medio por diseminación hematógena, ¿no? O sea, recuerden que el ojo no está aislado del resto, sino que esa condición de respuesta inflamatoria con los elementos de respuesta inflamatoria sanguíneos pueden llegar a una determinada zona y alojarse y generar la respuesta inflamatoria específica.
Ahora, los patógenos más comunes pues son el estafilococos, el estreptococo y el hemófilos influenza. Esto sobre todo en niños menores de 5 años, ¿no? Cuando yo veo a un niño con un ojo muy rojo, hinchado, doloroso, el niño se queja, llora, etcétera, pues definitivamente lo que debo hacer es remitir al paciente. En algunos casos hasta la celulitis preceptal puede pasar a ser celulitis periorbitaria y el paciente requiere hasta internamiento hospitalario. Ya hemos visto todo lo que corresponde al párpado y sus anexos. Vayamos ahora específicamente al ojo anterior, a la superficie que nosotros sí tenemos que manejar muy bien, porque es la sobre la cual vamos a intentar adaptar lentes de contacto desde el punto de vista geométrico. Por un lado, vamos a tener las dimensiones promedio del globo ocular. Sí sabemos que es ligeramente más, el diámetro horizontal es ligeramente más largo que el vertical, y eso nos hace entender por qué el limbo esclerocorneal, tanto superior como inferior, tiene casi 2 milímetros, mientras que el limbo vertical tiene 1 milímetro de extensión. ¿Sí? Esto es porque la córnea pues va a ser una suerte de elipse con eje horizontal mayor, ¿no? Y respecto a los radios de curvatura, pues sabemos que el radio escleral es más o menos, puede oscilar entre 23 y 24 milímetros, con lo cual tendríamos un radio de 11.5, y la curvatura corneal central en promedio pues puede ser un radio de 7.80 milímetros. Entonces tenemos una diferencia que genera básicamente que la característica central sea mucho más cerrada o más curva que la característica de recubrimiento periférico de este globo ocular. La altura sagital, que corresponde básicamente a la profundidad de cámara anterior, es 2.6 milímetros, ¿no? Medida básicamente a 4 milímetros de extensión dentro de la cámara, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones teóricas que tenemos para nuestra córnea. Otra cosa que tenemos que saber es que la córnea no es perfectamente simétrica y que la curvatura corneal se aplana conforme se aleja del centro hacia la periferia, lo que se conoce con el nombre de asfericidad. Desde el punto de vista de forma, la córnea es un lente menisco negativo, y en esta imagen de sección óptica se puede ver las características de cara anterior y cara posterior de la córnea, y en esta imagen inferior de un queratocono oval, pues se puede observar incluso pues el adelgazamiento central, el engrosamiento mayor en la periferia, y esto nos permite a nosotros, teniendo parámetros de normalidad, nos permite entender cuándo estoy frente a un ojo, entre comillas, normal, y cuando estoy frente a un ojo que va a tener características especiales y que requerirá un manejo óptico diferente. Sabemos que un ojo con características regulares, pues con cualquier tipo de corrección óptica posible, sean gafas o lentes de contacto, pues la agudeza visual es exitosa, pero un paciente que tiene características de irregularidad en la superficie corneal, pues con gafas no rinde su agudeza visual, sin embargo con lentes de contacto sí. Entonces, eso nos permite entender que si yo puedo evaluar la forma de la superficie corneal, que hoy día es muy fácil poderlo a priori poder evaluar a partir de los autoqueratorrefractómetros, o de repente de los queratómetros que todavía se utilizan, o de repente de los topógrafos corneales, pues voy a tener una mayor facilidad para ir reconociendo pues esa evaluación integral de este globo ocular que quiero corregir con un par de lentes. La composición corneal, y es el tejido para nosotros más relevante e importante, sin que los otros dejen de serlo, sino que es el sobre el cual tenemos que tener un poco de mayor conocimiento, constituida por 78% agua, y en este corte histológico tenemos pues el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Esta es una imagen de Warwick del año 76. Vamos a ver una imagen posterior que incluye la capa DUA, sí, que es una capa, entre comillas, una capa descubierta muy posteriormente, pero que hoy día en los textos de anatomía descriptiva se incluye. Entonces, 15% de esta estructura es colágeno, 5% son otros componentes, 1% son glicoaminoglicanos. El glicoaminoglicano básicamente va a constituir la sustancia base de la estructura corneal, y el epitelio va a representar pues solo el 10% del espesor de toda esta superficie corneal, ¿no? El espesor húmedo se dice porque sería la córnea in vivo, ¿no? No la córnea in vitro. Y cuando la córnea se saca, pues obviamente va a deshidratarse significativamente. En esta imagen podemos tener un comparativo de este corte histológico del año 76 versus
este esquema histológico del año 2013, ¿sí? Derivado de del concepto de Harminder Dua, que es un oftalmólogo de origen hindú que radica en el en un hospital de Reino Unido, y él encontró como parte de los procedimientos quirúrgicos que en el momento de hacer, pues, sobre todo los trasplantes de córnea, o los partes posteriores o trasplantes de membrana de Descemet en algunos casos, pues lo que se encontraron es que había una estructura que no podían diferenciar o que podían diferenciar de la capa de Descemet. El endotelio obviamente era totalmente diferente, y entonces a esto le llamó el capa DUA, y han medido con microscopios electrónicos los espesores. Por ejemplo, la película lagrimal 7 micras, el epitelio 50 micras, la membrana de Bowman 10 a 65 nanómetros, el estroma 0.5 milímetros, esto equivaldría a 500 micras, entonces daría más o menos el 10%, el epitelio nos daría el 10% de todo este espesor, la capa DUA 6.5 a 13.8 micras, la membrana de Descemet 10 a 12 micras y el endotelio una capa tan delgada como la película lagrimal de solamente 5 micras, pero con una importancia muy relevante porque de la salud de esta capa corneal pues depende la salud de toda la córnea y la transparencia corneal. Entonces el epitelio, yendo de afuera hacia adentro, diferenciando pues la córnea central, el limbo y finalmente la conjuntiva, va a tener básicamente una cierta capa de células. Recuerden que los epitelios, como todos los epitelios, son elementos de protección de todas las estructuras, como el epidermis, el epitelio de la piel, también vamos a tener el epitelio de la córnea. Este va a actuar como el sustrato para la película lagrimal, así que depende de la salud corneal, depende de la salud del epitelio y de la salud de la película lagrimal sobre este epitelio, porque si no hay lágrima, pues definitivamente lo que sucede con el epitelio es que se daña. Estructuralmente, pues va a tener una serie de diferenciadas, tiene 3 tipos de células, unas de forma columnar, que van a tener la cabeza de la célula columnar, va a tener básicamente una forma redondeada. Esta célula va a ir migrando hacia la superficie, imagínense ustedes el metro y comienzan a entrar personas. Imagínense que un vagón del metro puede albergar a, no sé, 100 personas. Imagínense que comience a entrar la persona 101, la 102, la 103, la 110, la 150. Lo que va a ir sucediendo es que si todos estamos cada vez más juntos, cuando ya no puedan ingresar más personas de forma horizontal, pues probablemente alguna de ellas, las más livianitas, irán arriba. Entonces lo mismo sucede en este tipo de estructura. Esta célula que comienza a crecer de forma centípeta, de afuera hacia adentro, de la zona del limbo hacia la zona central, lo que va a ir generando es que las células más viejas suban y se conviertan en células intermedias o aladas, y finalmente esta célula intermedia, cuando migre a la porción superior, se va a convertir en una célula escamosa o superficial. Y esta célula escamosa o superficial, como nuestra piel, que si yo hago así mi piel, puedo ver cómo parte de la piel vieja se sale, y debajo pues tengo nuevo tejido epitelial. Estas células van a finalmente terminar descamándose. Para que esto suceda, pues transcurren 7 días, desde que la célula nace hasta que la célula deja nuestro cuerpo. Este epitelio va a tener, como habíamos dicho, 50 micras de espesor y va a estar estructurado en 5 capas. 5 capas de células, como habíamos dicho, columnares, aladas y finalmente escamosas. Y la renovación se va a realizar cada 7 días. Eso quiere decir que el tiempo de vida útil de una célula del epitelio es solamente 7 días. Y aquí tenemos un esquema un poco más detallado. ¿Sí? La célula columnar, ¿sí? O la célula basal, la célula intermedia o alada y finalmente la célula superficial. Y si podemos ver en esta porción más externa donde se ven estas flechitas, pues lo que se puede observar es que el epitelio más superficial no es totalmente liso, es básicamente rugoso y requiere de la película lagrimal para que la visión sea óptima. Por eso es que los pacientes adultos mayores que tienen ojo seco de tipo patológico se quejan de problemas de visión, de mala visión, y si ustedes en el momento del examen para tomar agudeza visual tienen cualquier lágrima artificial y le echan un par de gotas en cada ojo, el paciente les va a decir que con esto ve mucho mejor y simplemente al restituir, ¿sí?, la superficie óptica de esta estructura, pues la visión mejora significativamente. Además de los
elementos, digamos, celulares, vamos a tener algunas otras células dentro de la estructura de la córnea, pues tenemos cierto nivel de melanocitos pigmentados, sobre todo a nivel del epitelio periférico, ¿sí? En la parte más extrema de la periferia. Por eso es que a veces cuando uno examina el paciente en la zona cercana al limbo, se nota una cierta coloración de pigmento que parece como si hubiéramos echado canela molida, ¿sí? En la estructura. Cuando uno lo ve en detalle en la lámpara de hendidura, se da cuenta que no es una mancha completa, sino que a veces es una zona superficial pigmentada, y eso está básicamente asociado a la presencia de células pigmentarias. También vamos a encontrar macrófagos, que básicamente van a ser células estratégicamente ubicadas en el tejido como elementos de defensa, y algunos linfocitos, ¿sí? Que son los que van a mantenerse, digamos, como si fuera la guardia de seguridad de nuestra córnea, para en el caso hipotético que se presente cualquier tipo de lesión o alteración o trauma, pues inmediatamente pues tienen una comunicación química, y eso produce pues que se aparezcan algunas otras células como los neutrófilos o los polimorfos nucleares para luchar contra la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que de alguna forma hoy día frente a la enfermedad del COVID es la que produce de alguna manera el deceso de los pacientes? La respuesta quimiotáctica, la presencia de citoquinas proinflamatorias en el paciente, son las que finalmente de alguna manera son las que generan el colapso, no solamente a nivel del sistema respiratorio, sino a nivel de otros órganos cuando el paciente está muy complicado. Lo que les había mencionado es que pues esta parte, digamos, rugosa, que presenta microvellosidades o micropliegues o microvalles, finalmente se cree que es la parte responsable de la retención de la película lagrimal, porque sobre esta estructura se fija la capa mucoide de esa película lagrimal. Entonces, lo que va a ocurrir frente a esta estructura que presenta cierto nivel de rugosidad, ¿sí? Es donde vamos a tener pues las células que van a estar unidas. Es como si estuviéramos agarrados todos de los brazos para evitar irnos, y finalmente en algún momento pues estas células, al empujar, finalmente salen y dejan una célula reemplazando a la que hemos perdido. Ahora, la capa de Bowman sí que tiene una relevancia, por ejemplo, en los tratamientos de cirugía refractiva tipo PRK, ¿sí? Donde no prácticamente se quita el epitelio completo y el láser se aplica sobre la estructura, pues la membrana de Bowman se elimina, ¿no? Que aunque aparentemente pudiera parecer de que no es relevante, es parte, digamos, es una suerte de estroma diferenciado que delimita una estructura de la otra. No es una capa de células, es básicamente una estructura membranosa sin capas celulares, ¿sí? A diferencia del estroma o del epitelio. Y lo que tienen es básicamente fibrillas de colágeno dispersas aleatoriamente para estructurarse, digamos, de manera concisa, pero cumplen una función que todavía no es muy clara específicamente. Entonces, cuando examinamos, si yo lo quisiera ver desde el punto de vista clínico, cuando yo examino, ¿cómo puedo ver si no tengo un microscopio electrónico para poder denotar estas estructuras? ¿Cómo puedo hacerlo clínicamente? Pues tengo en lámpara de hendidura, pues tengo una sección óptica, un haz de luz muy estrecho, colocar el ángulo de iluminación entre 45 y 60 grados, de tal manera de que puedo ver un corte transversal de la estructura donde puedo observar esta imagen muy iluminada. Correspondería a parte de la reflexión sobre la parte del epitelio superficial. Esta zona, digamos que presenta una densidad diferente, es mi estroma. Si ustedes pueden ver, pues puedo ver toda la extensión de ese estroma aquí. Y finalmente esta fina capa, digamos blanco grisácea, es el endotelio corneal. Obviamente las capas o las membranas no las voy a poder visualizar. Lo que sí puedo ver en la lámpara hendidura pues son las estructuras de capas más, digamos, más relevantes o principales de la córnea. El estroma es el 90% de ese espesor de la córnea, tiene 2 a 3% de queratocitos y un 1% de sustancia fundamental. Y esa sustancia fundamental funciona como si yo tuviera una pared de ladrillos. Lo que queda o lo que rellena o lo que une básicamente estas fibras colágenas es esta sustancia que se llama GAGs o glicoaminoglicanos. Digamos, es como el cemento que se pondría, el cemento base que se colocaría para colocar una pared de ladrillos, que es lo que permite que de alguna forma el estroma corneal se estructure
y nos dé, a pesar de ser un tejido, nos permita esa transferencia a partir de un fenómeno óptico que se llama interferencia destructiva, de tal manera de que el tejido termina siendo transparente si está ordenado. Pero si el tejido se desordena porque tengo un trauma, una lesión o porque la córnea aumenta su espesor porque se llena de agua, finalmente la córnea cambia su transparencia. Estas, digamos, son como las hojas de un cuaderno. Aquí tengo unas hojas. Las lamelas son como láminas, ¿sí? Que están estructuradas, ¿sí? Para formar una estructura compleja. Si yo tengo líquido atrapado dentro, pues lo que va a suceder es que se generan espacios y esos espacios van a cambiar la estructura de transparencia de esa córnea. Entonces, la córnea debe mantener un porcentaje de agua constante que es 78% y para eso pues tiene un mecanismo bastante complejo de manejo. En esta diapositiva se observa en la gráfica de la derecha, es la teoría de Maurice, básicamente de transparencia corneal. Aquí se puede ver, digamos, queratocitos, aquí se ven las lamelas estructuradas como si fueran hojas una sobre la otra. Y es una de las discusiones, por ejemplo, en el caso particular de la cirugía refractiva, porque cuando uno se hace cirugía refractiva, lo que se quita o se evapora, básicamente es el estroma corneal, y no se sabe a largo plazo, y no se han hecho estudios de mucha profundidad de qué sucede con este estroma corneal en el largo plazo cuando el estroma pues pierde espesor. Sí, se afecta significativamente la biomecánica de la córnea, pero no se sabe si el envejecimiento corneal o si genera algún tipo de respuesta a nivel de la capa celular más importante que es el endotelio. Sin embargo, las lamelas, imagínense ustedes los núcleos de cada lamela o cada queratocito ubicado, digamos, paralelamente en este esquema geométrico, formando una estructura que de alguna manera nos da la idea de un sistema bastante simétrico. Aquí tenemos un hexágono perfectamente simétrico, mientras que si se ingresa líquido a través de la córnea por edema o por alguna alteración metabólica, lo que sucede es que con el orden es que se pierde, y al perderse el orden también se pierde la transparencia. La membrana de Descemet es como la membrana de Bowman, es una membrana, pero a diferencia de la membrana de Bowman, digamos, sí se conoce cuál es la función de esta membrana. Es una membrana elástica, resistente, es la que de alguna manera retiene la posibilidad de que ingrese demasiado fluido. Recuerden que la parte interna del globo ocular va a estar bañada básicamente de líquido. Va a estar bañada directamente de líquido, ejerciendo una presión sobre la cara posterior corneal. Esta estructura, la membrana de Descemet, lo que va a evitar es pues que ese estroma pues embeba de líquido significativamente. Si el estroma se rompe, si la membrana de Descemet se rompe, por ejemplo, en el caso de los queratoconos, lo que se produce es una hidropsia, el ingreso de humor acuoso dentro de la córnea del paciente. Ahora, en esta gráfica lo que se ha tratado de hacer es una comparación. Lo que teníamos hasta hace algunos años pues es el conocimiento de la membrana de Descemet excluyendo la capa DUA, ¿sí? Porque digamos que desde el punto de vista histológico no ha habido gran diferencia en el ser humano, ¿sí? No hemos, a pesar de los cambios, no hemos tenido una gran diferencia significativa respecto a cómo somos o cómo funciona nuestro organismo. Sin embargo, DUA sugiere que la membrana DUA está por sobre la membrana de Descemet, digamos, muy posterior al estroma. Y a pesar de todo, hasta la fecha se sigue debatiendo un poco acerca de exactamente qué cosa es esa estructura, si es una excreción, básicamente la membrana de Descemet, o es un elemento de excreción del propio estroma corneal para formar la membrana de Descemet. Recuerden que esa membrana, no siendo celular, tiene que formarse de alguna de las dos estructuras. Bien se forma del endotelio o bien se forma del estroma, porque tengo queratocitos en el estroma y tengo células endoteliales. Alguna de las dos estructuras tiene que formar la intermedia. Se cree que la membrana de Descemet está formada por una proyección del estroma, ¿sí? Por una proyección posterior del estroma. Entonces, esta membrana DUA, pues básicamente a qué estructura
pertenece, ¿no? Entonces es la discusión que se tiene. Ahora, van a haber ciertos engrosamientos periódicos en la membrana de Descemet, cierto nivel de cambios a partir del estroma y la membrana de Descemet en el área endotelial que pueden eventualmente producir este tipo de, se llaman ampollas de Hassan-Henle, que van a producir desde el punto de vista clínico esto en la imagen. Esto que observan ustedes en esta diapositiva es el endotelio corneal. Esto es una microscopía especular, no es una imagen de lámpara de hendidura, y pareciera que este endotelio corneal tiene agujeros o grandes agujeros en su estructura. Y lo que sucede es básicamente es que al generar cierta presión de inhibición en estas células, pues el cambio en el volumen de la célula al producir la incidencia de la luz, pues produce esa reflexión que genera, una reflexión irregular que genera una zona opaca, y es lo que se ha identificado como ampollas de Hassan-Henle. Ahora, es una condición transitoria que no necesariamente es una patología, porque cuando uno observa al paciente, lo que hace en el momento del examen es tratar de identificar si es que hay algún tipo de condición que, si yo voy a adaptar lente de contacto, me limite la posibilidad de adaptación de lente de contacto en este paciente. Entonces el examen debe ser bastante detallado a nivel corneal, sobre todo cuando es un paciente de primera vez. Ahora, el endotelio, y esta es una imagen también de microscopía especular, no es una imagen de lámpara de hendidura. Vamos a ver una imagen de lámpara de hendidura que es obviamente menos visible, es mucho más complejo poder verla. Está formada de 500.000 células, digamos que al nacer van a ir muriendo en el tiempo, vamos a ir perdiendo un poco de células conforme van pasando nuestros años. El espesor es solamente de 5 micras, son células que no se regeneran, eso quiere decir que en la medida que se pierden, parte de ese metabolismo va a deteriorarse, y finalmente pues se considera que el valor mínimo de células, una persona probablemente muy joven debe tener entre 3.500 a 4.000 células endoteliales por milímetro cuadrado. Una persona de 70 años debe tener ya aproximadamente entre 2.000 y 2.500 células por milímetro cuadrado. Se considera que la transparencia corneal subsiste si hay 400 células por milímetro cuadrado. Vean que hay una disminución significativa del conteo de células. En el caso particular de los lentes esclerales, más de 1.000 células se considera, más de 1.000 células por milímetro cuadrado se considera el límite para intentar la adaptación de lentes de contacto esclerales. Si hay menos, me corro el riesgo de que digamos, el rechazo del colgajo sea consecuencia de la adaptación del lente. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es algo que hemos ido descubriendo en el tiempo, que nos hemos ido dando cuenta de cierto tipo de procedimientos que hacíamos y que tenemos que tomar mucho más atención en la fisiología de esa córnea y que no se altere, porque definitivamente al alterarse y al generar envejecimiento de este tejido, pues la transparencia corneal se va a afectar. Ahora, existen tecnología que hace muy fácil poder tomar el conteo de células endoteliales. Esto es una microscopía especular, y en la lámpara de hendidura clínicamente lo que yo voy a buscar hacer es realizar una reflexión especular que me permita de alguna manera con un paralelepípedo angosto poder observar con alta magnificación y alta iluminación el, digamos, traslucir ese endotelio corneal y tratar de identificar en el momento de la evaluación cuán regular es ese endotelio. Puede suceder como en esta imagen de microscopía especular, de este conteo de células endoteliales, que, por ejemplo, aquí tengo 719 células por milímetro cuadrado, tengo un número relativamente bajo. Si este fuera un paciente para esclerales, pues, y se fuera a adaptar porque estoy evaluando costo-beneficio, el paciente lo tendría que usar por 3-4 horas al día, no más. El coeficiente de variación, sí que es otro valor importante, y finalmente la hexagonalidad, o sea, cuán hexagonales son mis células, que estaríamos tratando de evaluar. En este caso aquí está la hexagonalidad, si estas células son normales o ya están sufriendo cambios. Recuerden que con el tiempo el envejecimiento va a disminuir el conteo y va a generar polimegatismo, que son células grandes versus células más pequeñas. Donde falte una célula, pues las células deben crecer para acompañar el espacio que falta. La inervación va a depender del nervio trigémino, el quinto par craneal, y en algunos casos, cuando hay edema, las fibras corneales se hacen más visibles, sobre todo cercanas al limbo. Sí, a veces son visibles. Recuerden que entre una estría y un nervio, la diferencia fundamental es que las estrías se ven
prácticamente cercanas al centro corneal y casi siempre son perpendiculares, mientras que los nervios corneales tienen característica radial porque ingresan de la periferia hacia el centro. Eso quiere decir que un nervio lo voy a ver en una trayectoria radial, mientras que una estría la voy a ver en trayectoria vertical. Y eso hace mucho más simple poder diferenciar qué tipo de estructuras estoy visualizando. Ahora, la conjuntiva, yendo ya ingresando un poquito más, la conjuntiva va a albergar todas las glándulas accesorias lagrimales desde el fondo del saco a las células Gouret's caliciformes, que son las productoras de moco, la conjuntiva vulgar, la conjuntiva palpebral. Sí, estas son las células que van a producir agua, Krauss y Wolfring, Henle y las criptas de Henle, y las células Glovet van a producir moco, y las glándulas de meibomio van a producir grasa. Y entonces aquí tendríamos, en esta gráfica, tendríamos toda la estructura completa. Criptas de Henle, en el fondo de saco las glándulas de Krauss, las glándulas de Wolfring a nivel medio del tarso, las células Goulet's o las productoras caliciformes, productoras de moco, y finalmente la apertura de la glándula de meibomio. Aquí tendríamos las pestañas, la piel externa del párpado, la característica interna. Aquí estaría la línea gris a este nivel y aquí tendría el drenaje de las glándulas de meibomio. Y estas son las células que producen, o digamos las glándulas que producen la parte lipídica de la película lagrimal. Un aspecto que se considera muy poco desde el punto de vista estructural es el limbo, la zona de transición entre córnea y conjuntiva, pero cuando adaptamos lentes de contacto es una estructura que tenemos que revisar con relativa frecuencia en un usuario, sobre todo de muchos años. ¿Por qué? Porque se espera de que no haya un ingreso significativo de vasos sanguíneos a la córnea. Si ingresan muchos vasos a la córnea, mi primera sospecha o la sospecha inicial es que hay hipoxia, que el lente está produciendo, digamos, deprivación de oxígeno, y la estrategia pues es llevar elementos sanguíneos lo más cerca posible a la posibilidad de algún tipo de alteración. Recuerden que el edema va a ser una NOx, una agresión, y el limbo es el que va a producir ese cambio. Otro aspecto importante a nivel del limbo es que sobre la zona limbal se van a ubicar las células madre productoras del epitelio. O sea, quiere decir que a este nivel voy a tener las células que producen todo mi epitelio corneal, por eso les decía que era de periferia hacia el centro. Entonces, estas células deben, o esta zona debe preservarse, porque cuando uno adapta también lentes de contacto, pues una zona de compresión, sobre todo en los rígidos de gran diámetro, si yo comprimo demasiado la zona de limbo, podría estar generando pues alteraciones o lesiones a nivel de las células madre y un compromiso epitelial final. Recuerden que si yo lesiono esta zona y ya no se producen células epiteliales, lo que voy a tener es una zona de pérdida de epitelio significativa en esa zona corneal. Entonces tenemos el epitelio de la córnea versus el epitelio de la conjuntiva, tenemos el estroma, la capa de Bowman y el estroma propiamente dicho, en este caso va a ser la conjuntiva y la esclera, mientras que en la córnea yo tengo 5 capas, en la conjuntiva tengo 10 a 15, y eso cuando uno piensa en el pterigion, que es de alguna forma la conjuntivalización de la córnea, pues yo veo que esta invasión de capas suprime las capas del epitelio de la córnea del paciente. Simplemente para recordar gráficamente, Krauss y Wolfring, secretoras de agua, criptas de Henle, que son las que producen, son criptas de producción de moco, células caliciformes o células Goulet's, que son las que producen también moco, ¿sí? Sobre la parte del epitelio de la conjuntiva, produciendo pues la capa mucinosa de la película lagrimal. Y finalmente las glándulas de meibomio, que son las secretoras de grasa y que van a estar al nivel de la porción más interna de este párpado, ¿sí? Produciendo eventualmente grasa desde el día de nuestro nacimiento hasta el último día sobre esta tierra. Entonces las glándulas de Zeiss y de Moll, que van a ser las que estén asociadas al folículo piloso de la pestaña, ubicadas a este nivel principalmente, son las que producen el orzuelo. Cuando yo tengo un orzuelo, lo que tengo es un absceso de una glándula de Zeiss o una glándula de Moll. Cuando tengo un chalazion, lo que tengo es una respuesta inflamatoria obstructiva de esta glándula que se llama glándula de meibomio. Ahora, después de la liberación del año 2007 del primer reporte de DIUS o del taller de ojo seco, y posteriormente en el año 2017 del reporte de DIUS 2 o el reporte del taller de ojo seco número 2, hemos tenido mucho más conocimiento respecto a la condición de sequedad ocular, la respuesta palpebral,
la cantidad de células o glándulas secretoras de grasa que tenemos, y este es un esquema de las glándulas de mebomio en el tarso superior y en el tarso inferior. Vean cómo están estructuradas, ¿sí? Como acinos, ¿sí? Como pequeños racimos productores. Y si tienen un chalación y me cortan aquí, pues me quitan esta porción de la glándula, con lo cual pues el drenaje de la cantidad secretora disminuye significativamente, ¿no? Ahora vayamos a la distribución de la película lagrimal para ir saliendo de la parte óptica ya hacia la parte final. La capa lipídica lo que va a hacer es facilitar la lubricación. Recuerden que la grasa, como el aceite de un motor, evitan la fricción mecánica y facilitan la lubricación. Eso quiere decir que en el parpadeo yo requiero grasa porque el párpado sube y baja eventualmente 12,000 a 15,000 veces por día, es lo que yo parpadeo en promedio. Entonces debo tener un sistema eficiente de lubricación para evitar que ese mecanismo de fricción no produzca pues cambios en la estructura. Recuerden que al friccionar, si no hay una adecuada lubricación, lo que va a ocurrir es incremento de la temperatura y probablemente lesiones. Lo que va a facilitar también es ese flujo lagrimal. Recuerden que la película lagrimal es, de alguna manera, es una condición que la película lagrimal suspendida sobre el globo ocular es una condición que contradice las leyes naturales de la física. ¿Por qué? Porque la lágrima flota sobre la superficie, atraída por la acción capilar, afectada por la gravedad y de alguna manera restituida por el parpadeo, ¿no? Porque no es que yo pongo aquí lágrima y cae toda, se mantiene suspendida en la superficie, y cuando uno parpadea, pues puede ver cómo la superficie se mantiene flotando, ¿sí? La película lagrimal, sobre todo la porción lipídica, es visible. Veamos de forma muy rápida la cantidad de lágrima que tenemos. 1 microlitro de película lagrimal en la superficie, 3 microlitros en la estructura de, digamos, del lago lagrimal, y finalmente 4 microlitros por gravedad, obviamente mayor en la profundidad del fondo de saco, 4 microlitros. Que digamos que 8 microlitros es el volumen total de la película lagrimal en la superficie. Cuando uno se echa una gota, y hay personas que se echan 2 o 3 gotas, lo único que hace uno al echarse una gota es producir que la primera gota probablemente entre, la segunda y la tercera lo único que van a hacer es lavar las dos anteriores. Entonces, cuando uno le pregunta al paciente cuántas gotas o cómo me debo echar las gotas, pues debo retraer mi párpado, realmente la conjuntiva al tarso inferior, echar la gota en el tarso, y finalmente una sola gota es más que suficiente, porque el resto, sí, como yo solamente puedo sostener aquí 8 microlitros de película lagrimal, el resto finalmente va a terminar rebosándose y cayéndose. La capa mucinosa va a pretender una estabilidad de esa película lagrimal. Está, digamos, hasta cierto punto, tiene un extremo complejo de condiciones de respuesta inmune en la superficie ocular. Es una suerte de gel de mucina que va a acompañar en parte a la porción acuosa y lipídica de esa superficie ocular permanentemente, que va a tener citoquinas, ¿sí? Interleuquinas, inmunoglobulinas. Por eso es que en algunos reportes de caso, más que estudios que se han hecho, solamente hay 2 que reportan de que se ha aislado el SARS-CoV-2 de la superficie ocular. Probablemente, sí, eventualmente podría ser cierto, pero lo que no existe hasta ahora demostrado es que exista en la superficie ocular una enzima convertidora de angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que finalmente permite el enlace del virus y la depositación en la estructura celular del cuerpo. Mientras no haya esa enzima convertidora de angiotensina en el tejido, es muy poco probable que la superficie ocular pueda contaminarse. Por eso es que, de alguna manera, el contagio de este virus, en el caso particular del SARS-CoV-2, ha sido más por vía de mucosa bucal y nasal que de vía ocular, ¿sí? No hay una gran complicación porque tenemos un extremo, digamos, complejo de elementos de inflamación sobre esta superficie que luchan con cualquier cosa que caiga en la superficie de forma inmediata. Está, de alguna manera,
Regresando a que es el único órgano del cuerpo que es capaz de estar abierto al medio externo, pues debe tener un sistema muy eficiente y parte de esa eficiencia inmunitaria está directamente asociada a la estabilidad de la película lagrimal. Buena lágrima, ojos sanos. Mala lágrima, probablemente ojos que se enferman con más frecuencia. Esto me parece relevante porque el cierre de párpados que funciona, si lo viéramos como en este esquema, como el cierre de una tijera de la parte temporal, la zona nasal, me explica por qué los lentes de contacto blandos tóricos principalmente rotan. ¿Por qué? Porque el párpado va a buscar, ¿sí?, forzar el cierre, forzar el cierre generando un sistema de rotación que lleva toda la película lagrimal hacia la zona nasal. El párpado, digamos, inferior tiene un movimiento horizontal, mientras que el párpado superior va a tender a hacer un movimiento rotacional. Entonces, si yo tengo un lente de contacto aquí, eventualmente el propio párpado fuerza que el lente tienda a rotar. Por eso es que los sistemas de estabilización de los lentes de contacto blandos para astigmatismo, pues deben controlar esta posibilidad de rotación que el mismo párpado induce. Y por eso es que en algunos pacientes con párpados más o menos tensos, pues aún el lente, entre comillas, más estable comercialmente o recomendado por el fabricante, eventualmente también puede rotar. ¿Qué sucede con nuestro epitelio cuando tenemos alguna lesión? ¿Sí? Si yo tengo una pequeña lesión, lo que va a suceder es que una hora después voy a tener un deslizamiento de células epiteliales. Sí, las células comienzan a desplazarse. 15 horas después voy a tener elementos de respuesta inflamatoria activos y pseudópodos. Digamos que los dos epitelios se enfrentan tratando de acercarse. 24 o 48 horas después tengo cerrada mi lesión, ya tengo epitelio, tengo un crecimiento epitelial aquí en proceso, pero 24 horas, 48 horas después, una lesión superficial de la córnea está prácticamente completa, sin cicatriz. El epitelio corneal no deja ningún tipo de cicatriz. En la película lagrimal lo que yo voy a tener es como si fuera mi epitelio, pues una estructuración, digamos, estructural sencilla de 3 capas, lípidos, agua y moco, y sobre el moco pues mi epitelio corneal con mis microvellosidades tratando de absorber la mucina en la superficie, que es la que nos da de alguna manera la estabilidad. Estos son los rangos y esto es, me parece importante y relevante, es el rango de osmolaridad lagrimal, porque esto es un indicador, sobre todo hoy día en los exámenes moleculares de película lagrimal, que se realizan para el diagnóstico de ojo seco, que tiene un nivel de especificidad muy alto, mayor al 90%, se utilizan marcadores de, básicamente, marcadores moleculares para tratar de medir la osmolaridad del paciente. ¿Qué significa la osmolaridad? Pues básicamente la disolución de soluto en solvente. Eso significa que, imagínense ustedes, cantidad de sal en volumen de líquido. Si yo tengo mayor cantidad de sal, pues yo tengo la misma cantidad de sal en menor líquido, pues la concentración va a ser más alta, digamos, entre comillas, va a ser más salado. Si yo tengo un valor en miliosmoles por litro muy alto, va a significar que el paciente tiene una osmolaridad alta y eso correlaciona directamente con ojo seco. Pacientes con valores de osmolaridad superiores a 328 ya son diagnosticados por ojo seco por algunas pruebas moleculares. Otro aspecto importante y que funciona como elementos de defensa son estas proteínas y enzimas que tiene la superficie corneal y ciertos iones que van a facilitar pues que haya un elemento bactericida o bacterostático en la superficie. Eso quiere decir que bacterias van a ser eliminadas o van a ser básicamente disminuidas en su actividad o en su carga bacteriana. Uno podría preguntar, ¿y qué pasa con los virus? Pues básicamente estas enzimas también van a actuar sobre los gran cantidad de virus. Se han probado sobre adenovirus o sobre virus del herpes y tienen una respuesta pues favorable para la eliminación de la actividad de esos virus. Las lágrimas también tienen una serie de proteínas, sí, recuerden que la albúmina es la que puede generar, en exceso puede generar cierto nivel de espuma. Estas son de las proteínas más principales que tenemos en la superficie ocular y una serie de elementos de inflamación como las inmunoglobulinas que van a estar presentes básicamente en toda película lagrimal de un ojo sano. El volumen, ya lo habíamos dicho, 8 microlitros, el flujo 0,6 microlitros por minuto y la tasa de rotación de la película lagrimal. Eso quiere decir que toda esta lágrima que yo tengo en la superficie ocular, en un minuto el 16% se recambia. Y así va sucediendo durante todo el día y es lo que tenemos.
Ahora, ¿qué sucede cuando el paciente tiene fenómenos de rompimiento? O sea, cuando la lágrima no es lo suficientemente estable, y esto digamos, lo enfrentamos cuando adaptamos lentes de contacto, cuando se producen puntos secos en la superficie, básicamente porque las lágrimas comienzan a retroceder porque la estructura que mantiene la lágrima sin una evaporación rápida, que es la superficie lipídica, pues simplemente comienza a hacer una difusión y el flujo comienza a permitir el rompimiento. Entonces, esto produce definitivamente incomodidad y los pacientes pueden quejarse de sensación de sequedad, básicamente por una mala secreción de película lagrimal. Y esto nos lleva a ya exámenes de características clínicas como el tiempo de rompimiento lagrimal que evalúa estabilidad y que nos van a dar una referencia que está sustentada en estudios del año 73 y corroborados algunos años después, en el año 2002, respecto a qué niveles de estabilidad tiene una película lagrimal cuando se realiza un adecuado tiempo de rompimiento lagrimal con el uso de fluoresceína, por ejemplo. Más de 10 segundos se considera normal, 5 a 9 límite y menos de 5 segundos anormal. Ahora, todo esto lo asociábamos solamente a pacientes adultos y hoy día los chicos muy pequeños y sobre todo hoy día que en esta etapa de aislamiento que hemos tenido en muchos de los países de la región, por no decir en todo el mundo, han tenido pues una mayor vinculación con los aparatos electrónicos, mala característica de parpadeo, lo cual ha producido que probablemente muchos de nuestros chicos estén en niveles que se considerarían límites no normales, ¿sí? Se asocia de que yo puedo suponer que un señor de 70 años tenga una característica límite, pero un chico de 7 o 10 años debería estar muy por encima de este valor sin ningún tipo de problema. Sin embargo, hoy día se encuentran pacientes de 10 años, 7 años, pues con características límite de estabilidad de película lagrimal derivado de su frecuencia de parpadeo, derivado del nivel de atención, derivado de los dispositivos electrónicos que utilizamos hoy día todos los días. Otra prueba bastante sencilla es, en vez de usar fluoresceína, como en este caso, pues es una prueba de característica no invasiva. Para eso se utilizan algunos equipos particulares, como este de aquí, que es el Tearscope, se llama en inglés. La traducción no es una traducción muy simpática al español, sería en todo caso lagrimoscopio. Lo que permite este Tearscope es básicamente evaluar la característica de interferencia de estabilidad de la película lagrimal, y en este tipo de pruebas que son más extensas, digamos, o más fáciles porque no se introduce ningún elemento extraño. ¿Qué podría ocurrir aquí? Que yo ingreso fluoresceína líquida, hago mucho volumen y pues el volumen puede alterar la estabilidad de la película lagrimal, y en esta prueba, al no introducir ningún elemento extraño, voy a tener una característica, digamos, de mayor especificidad y mayor confiabilidad en el resultado de la prueba. Pero sin embargo, pues estos nos dan valores aparentemente mucho más altos, 20 a 40 segundos contra más de 10 segundos en el caso del tiempo de rompimiento lagrimal de tipo invasivo, y menos de 10 segundos, o sea, entre 15 a 10 segundos, pues ya consideramos que la condición tiene cierto nivel de anormalidad. Una prueba que es muy clínica y que podemos hacer en consulta con lámpara de hendidura es la altura del menisco lagrimal. Es tratar de, digamos, cualificar, porque es muy difícil medir micrométricamente, a menos que tengamos un aditamento micrométrico en la lámpara de hendidura, es tratar de establecer cuál es la altura de este menisco lagrimal en la porción central, ¿sí? Porque recuerden que el párpado va a ser más, digamos, va a tener un acercamiento mayor en profundidad en la porción central. La altura de este menisco va a oscilar entre 0,2 a 0,3 o a 0,5 en condiciones normales, y si es menos de 0,18 se considera normal. Ahora, esta prueba es, entre comillas, simple, pero a la vez la complejidad está en cuantificar el resultado. Nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es tratar de cuantificar el resultado en función a el dato que sí conozco. Yo conozco cuál es la extensión de este borde libre palpebral. Este borde libre palpebral mide 2 milímetros aproximadamente. Entonces, lo que voy a tratar es de comparar cuántas veces ingresa a esta altura en mi párpado y establecer un criterio de comparación. Si bien no es 100% fiable, por lo menos me acerca un poco más a tratar de cuantificar el resultado.
Ahora, lo que se está usando a partir del diseño de estos equipos, incluso vi que existía un diseño para teléfonos inteligentes. Sí, lo que se hace es una fotografía con un teléfono inteligente, se mide el patrón de interferencia o se hace una interferometría en la porción del menisco y entonces si yo tengo una, dos o líneas, pues tengo un menisco bajo y si tengo más de dos o tres líneas, pues tengo un menisco normal. Entonces, esto es algo que también se puede tratar de hacer. Hoy día la tecnología nos permite hacer muchas cosas que están al alcance de nuestra mano, solamente es descargar el software. Yo no lo tengo en mi teléfono celular, pero lo busco porque yo utilizo menisco lagrimal, altura de menisco lagrimal con lámpara hendidura, ya tengo mi propia forma de cuantificarlo, ¿sí? Como les había comentado, comparando la altura del menisco y además hago algunas otras pruebas que me corroboren pues la calidad de la película lagrimal. Otra forma de hacerlo sería utilizar un OCT para poder cuantificar, pero eso va a depender de cuántas herramientas tengo yo en la consulta. Una forma cuantitativa de medir cuánto volumen lagrimal tengo es el test de Schirmer, que es una prueba relativamente muy antigua. Yo prefiero la siguiente que vamos a ver, que se llama hilo de fenol rojo. El problema del Schirmer es, como se observa en esta fotografía, es que si yo toco eventualmente la superficie corneal, lo que voy a producir es una gran secreción refleja en el paciente. Más de 10 milímetros de mojado se considera normal. 5 a 9 es como el límite. Si yo estoy en este rango, estaría en el límite, y si estoy en menos de 5, estaría por aquí, pues estaría en una condición anormal. Recuerden que esto es 5 minutos, puede ser muy poquito tiempo, pero cuando uso un test de Schirmer son los 5 minutos más largos de la consulta. Sin embargo, esta prueba, que es de características similares al Schirmer, que se puede hacer solo con son 2 hebras de hilo de algodón de color amarillo que están embebidas en una sustancia sensible al pH. Cuando se coloca la porción del hilo dentro digamos, del fondo de saco anterior, en la porción temporal, lo que va a suceder es que al mojarse, ¿sí? Lo que va a ir haciendo el hilo es cambiando de color. Y si el cambio de color está entre 11 a 18 milímetros, es normal. Y la gran ventaja es que la prueba toma solamente 15 segundos, lo cual desde la perspectiva de efectividad de tiempos, pues es bastante mejor. El único inconveniente es que no es muy popular, porque quizás es mucho más común encontrar el Schirmer. Esta prueba tiene un costo bastante más alto, pero sin embargo, digamos, como velocidad de diagnóstico, me parece a mí mucho más exacta. Ahora veamos la tinción de la superficie ocular, porque de alguna forma para examinar integralmente el ojo, pues vamos a necesitar también utilizar algún tipo de elemento que nos permita diferenciar cosas y algunas otras 2 o 3 estrategias que nos sirven para poder encontrar pues si el ojo tiene condiciones saludables. Entonces, lo primero que vamos a tratar de evaluar es la tinción. La tinción básicamente va a involucrar el uso de tinciones vitales, que van a permitirnos de alguna manera poder verificar, digamos, tangiblemente cómo está la superficie ocular. Parte de esas tinciones vitales es la fluoresceína, y otra que se está usando en reemplazando la rosa de Bengala, que es la lisamina verde, también es una estrategia de manejo hoy en día desde el punto de vista profesional. La fluoresceína sódica es algo que básicamente se ha usado durante mucho tiempo. Es algo que es bien tolerado por el paciente. Alguno que otro paciente se da cuenta de que las cosas se ven como de color amarillo. No todos lo pueden ver. Se considera que la concentración sea superior al 0,1%. Sí, pues eso va a depender básicamente. La visibilidad de la fluoresceína va a depender del filtro de luz azul regularmente que está en las lámparas de hendidura y del uso de un filtro, digamos, de barrera, como el filtro Raten 12 Kodak de color amarillo, que va a permitirme a mí mejorar la visualización o contrastar mejor la imagen. Entonces, el uso de tanto el filtro azul, por ejemplo, un filtro Raten 47, que es un filtro excitador, en este caso la longitud de onda del azul va a generar excitación en las moléculas de fluoresceína y eso las hace visible, hace que la fluoresceína florezca. Y si a eso yo acompaño un filtro amarillo, pues definitivamente hoy día es casi obligatorio el uso del filtro amarillo para hacer un buen examen fluoroscópico en el manejo
de superficie ocular y también de la adaptación de lentes de contacto. La rosa de Bengala tiñe células epiteliales muertas. En este caso se puede ver esta tinción rojo violáceo en esta zona de conjuntiva. Y la gran ventaja es que la rosa de Bengala y la lisamina verde van a teñir células del epitelio conjuntival, mientras que la fluoresceína van a teñir células del epitelio corneal. Así puedo tener tanto el epitelio de la conjuntiva como el epitelio de la córnea salvados por el examen. La lisamina verde pues tiñe a verde. Sí, yo requiero solo luz blanca para poder visualizarla. Qué mala resolución de esta imagen. Y en algunos casos se recomienda un filtro rojo para observar, pero realmente la luz blanca es más que suficiente para hacer un buen examen. Habíamos mencionado otra prueba que es eminentemente clínica, que no requiere en este caso ningún tipo de tinción, que es la prueba de pliegues conjuntivales paralelos a los párpados. Lo que se busca es evaluar en la zona temporal o nasal básicamente la posibilidad de cierto tipo de pliegues que nos permiten identificar cambios en el tejido conectivo de la conjuntiva que están asociados a respuesta inflamatoria en el caso particular de ojo seco. O sea que si yo observo en un paciente este tipo de pliegues, ¿sí? Lo más probable es que el paciente realmente sí tenga ojo seco, y en un cuestionario de valoración, probablemente si estoy haciéndolo de manera integral, pues voy a encontrar realmente la correlación entre el síntoma y el signo clínico del paciente. Entonces, esta investigación fue propuesta por Heiko Pult en el año 2008. Él es un optómetra alemán. Él hizo esta escala de valoración que es bastante simple, muy hay pliegues es grado 0, si hay un pliegue es grado 1, si hay dos pliegues es grado 2 y si hay más de dos pliegues es grado 3. O sea que la clasificación se hace muy simple desde la perspectiva de solamente observar pliegues. Otra característica que estudió el doctor Donald Korb desde el año 2005 es la epitelopatía limpia parabrisas del párpado o lid wiper epitelopathy, que nos permite, si ustedes observan la imagen teñida con lisamina verde, es como observar cómo la línea de Marx que regularmente separa digamos, el tejido mucocutáneo del tejido epitelial del borde libre palpebral, pues aquí se ve bastante extendida, y eso nos hace entender que probablemente o existe queratinización de esta zona, y es como tener un limpiaparabrisas viejo, ¿no? O sea, que ya está fallando. Un limpiaparabrisas viejo pues no limpia bien la superficie. Si yo tengo lid wiper epiteliopathy, pues la superficie ocular la lágrima no se esparce bien, y eso va a generar pues obviamente inconvenientes, incomodidad y síntomas en el paciente. La graduación de Korp es hasta cierto punto bastante similar en graduación a la de Lipkov. Lo que él utiliza son el desplazamiento horizontal medido en milímetros y básicamente el porcentaje. Esta zona mide 2 milímetros, este lid wiper va a medir 2 milímetros, entonces si yo tengo la cuarta parte de tinción tendría 25%, si yo tengo el 50% de tinción sería el 50% y así sucesivamente. Entonces lo hace por amplitud, ¿sí? En porcentaje, y lo hace por extensión en milímetros. Si yo puedo, digamos, puedo denotar un paciente con un grado 1 en amplitud, podría tener un paciente con grado 1 y grado 2 básicamente en extensión. ¿Sí? Esto es como se podría de alguna manera registrar en la historia clínica qué es lo que estamos observando del paciente. Otra tecnología que ha servido mucho hoy día y que está permitiendo que muchos equipos, incluso algunos autorrefractors de última generación o nuevos, están permitiendo hacer que las cámaras infrarrojas que tenían los equipos, como se observa en este aparato que es el Oculus Keratograph 5M, este es un topógrafo, en esencia un topógrafo, pero tiene un módulo de película lagrimal muy interesante que permite medir, ¿sí? Cuantificar las glándulas de meiomio, permite medir el tiempo de rompimiento lagrimal directamente a través del software del equipo. Y esto nos sirve para tratar de identificar pues cuál es la salud de esas glándulas de meibomio. Por eso es que hoy día se ha agregado la meibografía a los protocolos de examen, sobre todo los que realizan superficie ocular. Entonces, si yo tengo unas glándulas de meibomio saludables, comienzo a descartar que el ojo seco no sea de tipo evaporativo, y el tratamiento médico oftalmológico comienza a direccionarse farmacológicamente por dónde está realmente el problema.
Entonces, en cuanto a las tinciones, pueden ser por muchas causas, pueden ser por patologías tipo queratitis, ¿sí? La queratitis puede deberse simplemente a deshidratación, pero también podría deberse a básicamente contaminación bacteriana. Lo que van a afectar es básicamente el epitelio. Podría tener virus como el virus del herpes, podría tener condiciones micóticas. Acá hay un lente blando que ha comprometido la córnea. Si ustedes ven en esta porción central hay una úlcera micótica. Podría tener deshidratación, como en esta imagen fluoroscópica donde se ve zonas de tinción. Y esto es un paciente usuario un lente blando, que el lente se está deshidratando. La deshidratación normalmente está en la zona media inferior de la córnea del paciente, o bacterias que puedan complicar significativamente la vida de esta córnea y su transparencia corneal. Obviamente, si ustedes observan los cuadros de nivel de enrojecimiento, mientras que en el virus estas úlceras no son muy significativas en enrojecimiento, el proceso bacteriano es muy agresivo, sobre todo si tengo pseudomonas o acanthomeba, que son de los... La acanthomeba es un parásito, es una ameba, mientras que la pseudomonas es una bacteria gran negativa que es muy agresiva cuando ingresa al tejido corneal. En condiciones normales, pues mientras esté en contacto con la superficie y no haya ninguna lesión, pues no pasa nada. Entonces aquí tenemos un grupo de imágenes diferentes de tinciones corneales, desde las muy superficiales hasta las extensas, casi de extensión completa de la córnea. Aquí una lesión. A veces el paciente se queja de que siente sensación de cuerpo extraño. Y yo le digo, bueno, ¿y eso cuándo ocurre? No, cuando me levanto en la mañana y después pasa, pues probablemente sean este grupo de pacientes que presentan desecación o pacientes que tienen lagoftalmos que no duermen o no cierran completamente los párpados al dormir y eso produce cierta zona de deshidratación, condiciones tóxicas. Sí, elementos tóxicos que puedan caer a la córnea. Yo tuve un paciente que tenía en su mesa de noche el frasco gotero de las gotas para el oído y al despertar pensando que eran sus lágrimas se la echó al ojo, obviamente solamente a uno, y obviamente lo que produjo fue una reacción tóxica severa a la superficie ocular. Estuvo algunos días viendo borroso hasta que la córnea pues repitelizó completamente, ¿no? Los patrones de tinción van a variar significativamente y esto nos permite identificar de forma integral qué es lo que puede estar produciendo el caso. Si este es el patrón, síndrome de 3 y 9, lente de contacto gas permeable. Si el patrón es como este, podría ser un lente de contacto blando, ¿sí? O un cuerpo extraño. Generalmente, si es usuario de lentes de contacto, esto podría ser una lesión arcuato epitelial superior producida básicamente porque el módulo de elasticidad del lente hace que el lente en esa zona toque o se pegue a la superficie corneal produciendo la lesión. Consecuencia de lesiones, pues tenemos los leucomas corneales, estas pérdidas de transparencia. Si ustedes ven la imagen, pues muy vascularizada. La única forma de recuperar la visión en este paciente podría ser o trasplante de córnea o que se haga una cirugía refractiva láser tratando, si es superficial, tratando de eliminar todas las capas que tienen o presentan ese nivel de opacificación o desorden de las fibras colágenas, ¿no? Y eso va a ocurrir única y exclusivamente porque sobre la córnea todos los elementos de defensa pues viajan hacia la córnea y producen la alteración. Veamos Perdón, por último Guillermo. ya, estas son las últimas diapositivas, alteraciones a nivel epitelial que muchas veces pueden pasar inadvertidas, aquellos pacientes que tienen 20-25, 20-20-2, su topografía se ve bien o la queratometría nos da como regular, pero comienza a observar cuando hago cortes adecuados en la lámpara de hendidura que tiene, digamos, me tiene una sensación de ciertas estructuras dentro de la córnea que no puedo explicar de qué se tratan, pues obviamente pueden tratarse de condiciones degenerativas o condiciones distróficas. Entonces, esas son condiciones patológicas que voy a tener que remitir con la observación adecuada de los pacientes. O también podría tener pues condiciones como acúmulo digamos, depósitos lipoides a nivel de la periferia que el paciente pues piensa que es algo muy serio. Sin embargo, en algunos pacientes esto ocurre sin que prime ningún tipo de problema asociado a condiciones de hipercolesteremia o condiciones asociadas, ¿no? También alteraciones morfológicas en la forma corneal que nos permiten observar en este corte de lámpara de hendidura, pues un adelgazamiento periférico. Si tomo una imagen de perfil,
Sí, un gran encurvamiento inferior y lo mismo aquí, una ruptura de la membrana de Descemet que me está mostrando pues esta zona de adelgazamiento que puedo ver luego en esta imagen. Perdón, O Guillermo, ¿me alteraciones escuchás? como la que se muestra en esta topografía de un gran encurvamiento periférico en este ojo. Este es el mismo ojo en diferente toma, donde puedo ver el corte en lámpara de hendidura como en esta zona, así como se muestra aquí en la topografía, hay un gran encurvamiento y en esta vista de sección óptica puedo ver un gran adelgazamiento de esta zona corneal, con lo cual puedo diferenciar una degeneración marginal de Terrien de una degeneración marginal pelúcida. La pelúcida siempre es adelgazamiento inferior y encurvamiento inferior, mientras que la degeneración marginal de Terrien siempre es de un adelgazamiento superior y de posición de encurvamiento superior. O algunas otras distrofias, ¿no? Como esta distrofia estromal de Meesmann, distrofia granular, una distrofia mucoide, una distrofia de Schneider que parecieran copos de nieve, si cada una lleva un nombre propio. Pero lo que podemos observar aquí es que todo sobre la superficie, si yo pongo fluoresceína en estos pacientes, probablemente no hay tinción, no hay ningún tipo de respuesta. Lo que tengo es un paciente que presenta una distrofia corneal que puede ser de características hereditarias o asociada a algún tipo de respuesta autoinmune que el paciente está generando. O distrofias de tipo latiz, cuando uno hace retinoscopía encuentra pues que hay una suerte de nubosidad en la zona central o un enrejado como si fuera un cristal roto. Esto es una distrofia de tipo latiz. O aquí también vemos una distrofia de tipo granular, ¿no? Como que se observan gránulos, como si fuera un lente de contacto blando, viejo, sucio, lleno de depósitos, pues así es como vamos a ver esa córnea. Obviamente con el compromiso visual, ¿no? En este grupo de pacientes probablemente hay una disminución de la visión y el paciente se queje de que continuamente en los exámenes que le han realizado nunca han logrado hacer que el paciente vea más allá de una visión confortable o condiciones que pueden ser consecuencia de condiciones virales como el herpes que puede producir pues lesiones cicatrizales significativas en los pacientes. Cuando uno observa al paciente y tiene este tipo de información, pues habrá que hacer muchas preguntas respecto a si en algún momento tuvo alguna lesión, alguna úlcera, algún accidente, etcétera. O condiciones metabólicas como la queratopatía en Banta, a veces se acumula calcio y comienza a generarse pues depósitos de calcio en la córnea. En esta gráfica de aquí, pues obviamente esto va a cursar con un cambio significativo de la agudeza visual. Entonces, todo esto es lo que tenemos que evaluar de forma ya sano del ojo que puede tener eventualmente un problema para saber cómo lo vamos a manejar. Y si tenemos un paciente que muestra condiciones como estas ulcerativas, pues este paciente debe ser remitido inmediatamente. Es como hoy día el paciente sospechoso de COVID, pues lo mandas a que se haga el examen inmediatamente y al tratamiento. No voy a ponerme a tratar de adivinar de qué se trata, si es infeccioso, si no es infeccioso, si es micótico. El paciente con una úlcera debe recibir tratamiento médico oftalmológico urgente. Las tensiones que no están asociadas a la intervención nuestra, también lo mismo. Sí, utilizar esta imagen es de una optómetra de México, de Alejandra de la Hoya, que tuvo la cortesía de cedérmela. Es muy buena la imagen que nos ha ofrecido. Y un aspecto importante asociado a algo tan simple como el agua del grifo, ¿sí? Que es la queratitis por acantoameo. Los protozoarios generalmente tienden a ubicarse en las soluciones que están estancadas. Por ejemplo, aquí se muestra un frasquito de fluoresceína sódica. Esto puede acumular acantoameba, por eso es que optométricamente en el manejo de la valoración del paciente, imagínense este cuadro y llega el paciente y yo le echo fluoresceína de este frasquito. Lo que estoy agregando es nivel de contaminación a este ojo, mientras que si yo utilizo una tira estéril, simplemente voy a observar la lesión. Entonces no voy a contribuir básicamente a un problema mayor, sino simplemente voy a remitir adecuadamente al paciente diciendo cuál es la profundidad de lesión en el caso particular de que ese sea, digamos, mi intervención sea parte del cuidado primario del paciente. Muchos de los pacientes usuarios de lente de contacto en algún momento pueden hacer algún tipo de lesión epitelial. Algunas pueden deberse a las soluciones de lentes de contacto y es algo que lo he puesto aquí como en signo de interrogación porque lo que les quería mostrar ya para ir concluyendo es que algunos de nuestros pacientes pueden hacer una mala reacción a las soluciones. Aún no se sabe por qué. Lo único interesante de los dos estudios, digamos, más extensos que tuvimos de soluciones fueron que la tinción pico se ubica entre la segunda y la cuarta hora desde que ocurre. Eso quiere decir que si yo soy usuario de lente de contacto y el problema es mi lente y la solución que estoy usando,
La única forma de poder verificarlo es que el paciente llegue a la consulta entre la segunda y cuarta hora después de haberse puesto los lentes. Si no lo hace, si lo hace después, 6 horas después, prácticamente es casi nula, 8 horas después, por la tasa de regeneración celular, 8 horas después no me sirve de nada el examen. Eso quiere decir que si yo sospecho que la solución es el problema, debo evaluar a mi paciente 2 a 4 horas después de haberse insertado el lente de contacto. Si lo hago antes, probablemente me sirva poco, y si lo hago mucho tiempo después, no me sirve de nada. Entonces no saldré de la duda. Los 2 estudios que se realizaron fue este estudio que lo realizó el grupo Brian Holden en Australia, es el estudio Matrix Study que está publicado en la revista Contact Lens Spectrum. Y el otro estudio es el estudio de Andrasco, y este estudio es el que, digamos, generó mucha controversia, es el Staining Grid de soluciones. Sin embargo, si ustedes pueden ver en la gráfica, algunas soluciones y lentes les fue muy mal. Este esquema utiliza un criterio de semaforización, verde bien, amarillo, digamos, duda, rojo, problemas, y algunas soluciones, pues estos lentes con estas soluciones que eran del mismo fabricante, pues les fue fatal. Estudios posteriores, y esto es una, digamos, solamente por mencionarlo, porque es algo que hoy día no se toma muy en cuenta como relevancia del estudio. Lo que se toma en cuenta el día de hoy es que existe la posibilidad de que la tinción producida por soluciones sea una realidad. Y lo único que no sabemos, hace 120 años que utilizamos fluoresceína aproximadamente, y a pesar del uso de la fluoresceína todavía tenemos muy poca evidencia que respalde cuáles son los mecanismos que involucran la interacción de las células oculares superficiales y la tinción propiamente dicha en el tejido para entender los patrones. Eso quiere decir que la incomodidad sí podría ser eventualmente una mala interacción. Lo voy a tomar como tal, voy a hacerle caso al paciente y a sus síntomas, voy a hacerle caso al paciente y a la sensación. El paciente me dice, me pongo los lentes y siento como ardor y después desaparece. Claro, si el paciente tiene tinción epitelial, obviamente ardor va a tener. Entonces, por eso es que yo tendría que evaluar al paciente entre la segunda y cuarta hora y ya no fijarme mucho en los estudios de Andrasco y en el IDR Matrix Study, sino simplemente tratar de discernir qué es lo que tiene el paciente. Cualquier abrasión corneal, Guillermo, sea producida por lente o sea producida por algún tipo de lesión, requiere, es una urgencia oftalmológica. Recuerden que cualquier alteración del epitelio es una puerta abierta para la contaminación bacteriana o de algún otro tipo de patógeno oportunista, y muchas veces va a requerir un tratamiento y el uso de antibióticos profilácticos en algunos casos, y en algunos casos para el tratamiento propiamente dicho. Y lo que no queremos nunca es lograr condiciones como estas, menos aún si son mis pacientes y son usuarios de lentes de contacto, porque esto es lo que uno no le desea ni al enemigo, ¿no? Que tenga un paciente complicado con queratitis microbiana. Estos cuadros que están aquí, esta es producida por Pseudomonas aeruginosa. La referencia a esta fotografía es que esto era 48 horas después de producida la lesión. Eso quiere decir que 2 días después, así está el ojo del paciente, y este ojo es prácticamente recuperable. El tratamiento eliminará todo el proceso inflamatorio, sin embargo, la córnea va a tener una lesión central que le va a quitar visión al paciente, y dependiendo de la densidad de la lesión, pues el paciente tendrá que ser finalmente trasplantado de córnea, ¿no? Entonces es lo que no queremos, y para evitar todo eso, pues definitivamente tengo que hacer una evaluación lo más integral posible de la integral del globo ocular para evitar que nada de esto me vaya a suceder en la práctica clínica. En resumen, para concluir, finalmente, pues la evaluación integral del globo ocular, ¿qué requiere? Pues por un lado conocimiento, por otro lado las herramientas, y por otro lado entrenamiento continuo. O sea, requiero esas 3 condiciones inseparables. Si no tengo el conocimiento, pues no hay problema, porque es fácil adquirir el conocimiento. Si no tengo las herramientas, pues poco a poco las voy adquiriendo. Pero lo que sí requiero es entrenamiento continuo. Es como este tipo de capacitaciones que pretenden, pues, ese tipo de entrenamiento continuo, un reciclaje continuo, porque todo lo que hemos hecho cuando fuimos estudiantes ha ido cambiando significativamente. Y listo, muchas gracias.